Buenas noches, hoy vamos a empezar con las vías de conducción nerviosa. El sistema nervioso realiza la integración de todos los estímulos que recibe y responde adecuadamente. Todo este proceso está dado por neuronas que constituyen las vías de conducción, al igual que el sistema endocrino que cumple las funciones mediante las hormonas. Los anexos entre los grupos hormonales originan los circuitos anatómicos y funcionalmente distintos a las vías de conducción, que estas pueden ser las vías aferentes y las vías eferentes. En cuanto a las vías eferentes, estas son las que van desde los centros nerviosos a los tejidos subordinados, más que todo la vía motora. En las vías aferentes, estas se dirigen a las regiones periféricas hacia los centros nerviosos, que en denominación son las vías sensitivas y sensoriales. La vía motora. Esta se encuentra constituida por un conjunto de neuronas interconectadas entre sí, desde la corteza cerebral hasta los diferentes núcleos motores que se encuentran situados a lo largo del tronco encefálico y de la médula espinal, que descargan estímulos de las fibras musculares. Como veíamos anteriormente, la vía motora se divide en vía motora somática, vía motora experimental y vía motora visceral. En vía motora somática es la que comprende la vía córtico-espinal y la vía córtico-nuclear, integrada por dos estaciones neurales, una en el área motora de la corteza cerebral y la otra en las astas anteriores de la médula espinal. Continuando, vamos a hablar de la vía motora córtico-espinal. El fascículo que lo constituye pasa por las pirámides de la médula espinal, de la médula oblongada, y conduce estímulos motores desde la corteza cerebral hasta las astas motoras de la médula espinal. En cuanto a la primera neurona, esta se encuentra en las neuronas de los 2/3 del área motora primaria, que corresponde a la área 4 de Brodmann. Igual, esta tiene su origen en el área premotora y en el área motora suplementaria y 1/3 restante en el lóbulo parietal. En cuanto a su segunda neurona, esta se halla en las células motoras de las anterior de la médula espinal, y de estas salen las fibras motoras somáticas. Pasamos a hablar de la vía motora corticonuclear. Esta se halla constituida por conexiones neurales que se extienden desde el área motora de la corteza cerebral hasta los núcleos motores de los nervios craneales, que se encuentran situados en el tronco encefálico. Como primera neurona, esta se halla en las neuronas que está 1/3 inferior de la circunvolución precentral, igualmente en el área 4 de Brodmann, y se desciende por la rodilla de la cápsula interna, que se le denomina el haz geniculado. Pasamos a la segunda neurona. Esta es al ascender por el tronco del encéfalo, emite fibras nerviosas que terminan en los núcleos motores de los nervios centrales. Pasamos luego a la vía motora extrapiramidal. Esta es una estructura polisináptica muy compleja que tiene un trayecto distinto a la vía motora corticoespinal. Ella la denominamos porque tiene un control y coordinación de los movimientos. Casi al finalizar hablamos de la vía corticostrial. Esta es la corteza cerebral y se encuentra relacionada a través de dos vías, una vía directa y una vía indirecta. La vía estriado tronco encefálico espinal. Se proyecta impulsos a los niveles inferiores, como ser la formación reticular, el núcleo rojo, la sustancia negra, el cerebelo y otros grupos neurales. La conexión es por los eslabones multisinápticos que llegan a construir diferentes fascículos. Entre ellos tenemos
el fascículo tegmental central, que es el haz central de la calota, el fascículo rubroespinal, el fascículo tectoespinal, el fascículo reticuloespinal, el fascículo vestíbuloespinal y el fascículo olivoespinal. La vía corticopontocerebeloespinal, tiene relación con el tono muscular, la coordinación y el equilibrio de los movimientos, y se encuentra constituido por fibras que se originan en la corteza cerebral del área promotora prefrontal, que son la área 22 y 21 del lóbulo temporal. También encontramos en el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. La vía motora visceral se encuentra constituida por un conjunto de neuronas interconectadas entre sí, que terminan en los efectos viscerales, como ser la musculatura lisa, el músculo cardíaco y las glándulas. El sistema simpático, tiene una distribución mucho más amplia que el sistema parasimpático, que inerva los músculos erectores de los pelos, las glándulas sudoríparas, etc. La primera neurona se halla en la columna gris, que es el intermedio lateral de la médula espinal, desde el primer segmento torácico al segundo segmento lumbar. En cuanto a la segunda neurona, esta se encuentra en las neuronas citadas en los ganglios de la cadena simpática. El sistema parasimpático. Se divide en craneal, que comprende los núcleos situados en el tronco encefálico, relacionados con los núcleos de los nervios craneales, y sacro, relacionados con los núcleos situados en la región intermedia lateral de la médula sacra, lo encontramos en el S2, en el S3 y en el S4. La vía sensitiva. Esta se encuentra constituida por un conjunto de neuronas interconectadas entre sí, y se dividen en dos ramas, una rama periférica que se dirige hacia los territorios correspondientes y otra central que penetra en el sistema nervioso central. La sensibilidad se divide en superficial o exteroséptica, profunda o propioséptica, y por último está la visceral o visceroséptica. La sensibilidad superficial se encuentra relacionada con la transmisión aferente de los estímulos termoanalgésico, táctil y presión proveniente de la piel y de mucosa. La sensibilidad propioséptica. Se proyecta desde los receptores articulares, musculares y tendinosos, y se divide en dos: la sensibilidad propioséptica inconsciente e inconsciente. La sensibilidad propioséptica consciente e inconsciente. La sensibilidad visceral. Está encargada de recoger los estímulos originados en los receptores que se encuentran situados en los vasos sanguíneos, donde se hallan receptores en forma de anillos sensibles al dolor, y en los órganos viscerales. Por último, la vía sensitiva de la cabeza. Los estímulos de son conducidos principalmente por el nervio trigemio, al cual se asocian fibras procedentes de los nervios facial, glosofaringeo o vago. La vía sensitiva del nervio trigemio. Sus fibras aferentes del nervio trigemio conducen estímulos superficiales y estímulos profundos. Acá en la imagen podemos ver la vía motora del nervio trigemio. A continuación les voy a mostrar un video sobre la Universidad de la Frontera, que es de la Facultad de Medicina. El estudio de las grandes vías aferentes con la vía de la sensibilidad al dolor y la temperatura. Esta vía, al igual que todas las otras vías conscientes, está constituida por una cadena de 3 neuronas. La primera neurona se encuentra ubicada a nivel del ganglio espinal. La segunda neurona a nivel del cuerno dorsal de la médula espinal, y la tercera neurona a nivel del tálamo. Esta vía de la sensibilidad al dolor y la temperatura, de acuerdo a la teoría específica que vamos a adoptar en esta oportunidad, se relaciona con 3 tipos de receptores. En primer lugar, las terminaciones libres o nociceptores, que son
aquellas que descargan frente a una real o potencial destrucción tisular y que evidentemente este impulso nervioso va a ser interpretado por el córtex cerebral como dolor. Después tenemos los corpúsculos de Ruffini, terminaciones libres encapsuladas, que se relacionan con la temperatura, específicamente con los receptores del calor. Y el bulbo de Krause también representa un receptor relacionado con la sensibilidad al frío. Estos nociceptores están unidos con las terminaciones periféricas de las neuronas pseudomonopolares, que representan la primera neurona y que está ubicada en el ganglio espinal. La prolongación central de estas neuronas T o pseudomonopolares penetran por la raíz dorsal de los nervios espinales, formando parte de los filamentos de esta raíz, que penetran entonces a la médula, por el surco dorsolateral, y allí entonces se bifurcan en ramos ascendentes y descendentes, que descienden varios segmentos medulares antes de hacer sinapsis con la segunda neurona, dando origen entonces a este tracto que se ubica entre la cabeza del cuerno dorsal y la superficie medular, que se llama tracto dorsolateral. Bueno, muchas gracias. Este fue un video de la Universidad de la Frontera de la Facultad de Medicina. Gracias.